nosotros encontramos que el apóstol Pablo empieza este capítulo haciendo algo que él en otras cartas hace, y es que él empieza a decir algo y de repente hace un paréntesis con respecto a lo que él estaba diciendo. Yo no sé si usted a veces hace eso. Empieza a decir algo, empieza a estar hablando con otra persona y están hablando de un tema específico, se acuerdan de algo y empiezan a hablar de otra cosa, y entonces después de 5 minutos que están hablando vuelven otra vez a retomar el tema que originó la conversación. Y en cierta manera, cuando nosotros llegamos al capítulo 3 de Efesios, nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo está haciendo algo similar a lo que les acabo de describir. Si usted nota conmigo en el versículo 1, mire cómo empieza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Y entonces el versículo 12 empieza: si es que ustedes habéis oído, y sigue hablando. Si ustedes notan conmigo el versículo 14, es en el versículo 14 que él vuelve a retomar la línea de pensamiento que le llevó a iniciar este capítulo 3. Y por eso en el versículo 14 encontramos otra vez esta frase: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este paréntesis, no es un paréntesis por casualidad que el apóstol Pablo escribe aquí. No es que él empieza a disvariar como a veces nosotros en nuestras conversaciones hacemos, porque en este paréntesis él inserta un tema muy importante. Es en este paréntesis que el apóstol Pablo nos habla acerca del misterio de Cristo, de este misterio que ha sido revelado, que le ha sido revelado a él de manera especial. Si usted nota conmigo allí, note en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 13, él viene desarrollando lo que es este misterio de Cristo, que en cierta manera ya desde el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, él ya nos ha ido dando pinceladas de qué consiste este misterio, pero no es hasta el versículo 6 que él de manera clara y llana nos presenta en qué consiste este misterio que a él le ha sido revelado, que a él el Señor le ha dado la responsabilidad de dar a conocer este misterio. Y pues en esta noche y el próximo domingo, la próxima oportunidad que me toque predicar, vamos a estar hablando de la revelación del misterio. Este mensaje realmente es en 2 partes. En la noche de hoy vamos a cubrir los versículos del 1 al 7 y en la próxima ocasión vamos a cubrir los versículos del 8 al 13. Pero vamos a estar enfocándonos en esta revelación del misterio de Cristo, y cómo el Señor de manera especial había designado al apóstol Pablo para que él fuese el encargado de dar a conocer este misterio. Y quisiera entonces que en este momento leyésemos los versículos del 1 al 7, Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice allí la palabra del Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes
de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor, por tu palabra, a través de la cual nosotros conocemos a tu Hijo Jesucristo. Y tu Hijo Jesucristo, Señor, nos revela a ti, nos revela ese maravilloso plan que tú has tenido para con nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, que no teníamos esperanza, y por medio de Cristo, hoy día nosotros tenemos esperanza. Hoy día tenemos un Dios que no solamente está en los cielos, sino que es Dios de la tierra y es Dios sobre cada una de nuestras circunstancias. Un Dios que tiene el control de nuestros tiempos. Un Dios que dirige y da sentido a nuestra vida. Y Señor, rogamos que en esta noche, al nosotros meditar y considerar esta revelación del misterio que por medio del apóstol Pablo tú nos das a conocer, nosotros también podamos apreciar la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu sabiduría y de los propósitos tuyos, Señor. Rogamos, oh Padre, que en esta noche tu Santo Espíritu nos ilumine y podamos salir de aquí, Señor, con un mejor entendimiento de tu plan para con nosotros, de tu plan para con esta iglesia bautista cristiana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Es increíble que yo puedo ya hablar de hace más de 20 años. Pues hace más de 20 años yo me hice perito en computación. ¿Qué es eso? Bueno, yo tomé unos cursos básicos de computadora, cursos y programas que ya hoy día no se usan, como Lotus 123, Basic 1, Basic 2, COBOL, RPG. Y me hice perito en computación. Todos los sábados, por un año, yo iba al Instituto Superior de Informática, que estaba ubicado en ese entonces en el San Judas Tadeo. Y cuando yo terminaba los sábados por la tarde, muchas veces, de camino a la 27, yo me paraba en casa de los Trabal. Debo admitir, 20 años después, que una de las razones por las que yo me paraba allí era para comerme uno de esos sándwiches que la hermana Blanca preparaba, esos sándwiches famosos. Pero también una de las razones por las que yo me paraba allí es porque mi amigo Edgar Trabal, en ese entonces y todavía, estaba manejando mucho el tema de las computadoras. Y en su computadora había un juego de aventura, un juego de misterio que a mí me fascinaba. Y era nada más y nada menos que de un personaje muy conocido, Indiana Jones. En este juego uno tenía que llevarse de las instrucciones de un mapa que uno tenía allí, y ese mapa le decía a dónde en el mundo uno tenía que ir, qué cosas ubicar en cada uno de estos escenarios que se encontraba. Y uno veía o uno leía los mensajes de ese mapa y uno decía, oye, pero ¿y para qué yo voy allá si el malo está de este lado? Yo creo que si yo me voy directo por allá me va a ir mejor. Y decía cosas que uno tenía que recoger en el camino y uno decía, ¿para qué voy yo a recoger eso? Eso como que no tiene sentido. Sin embargo, en la medida que uno jugaba el juego y conocía la hermenéutica, cómo era el juego, cómo era que uno podía avanzar, entonces uno se daba cuenta de que si el mapita me dice, mira, vete a este lugar ahora, recoge esto, háblate con tal persona, lo mejor que tú podías hacer si querías llegar al final de ese juego era hacer o llevarte de lo que ese mapa te decía. Y por eso era muy, pero muy importante entender cómo era que el juego iba desenvolviendo el misterio de todo lo que uno tenía que hacer, de todas las cosas que uno tenía que conseguir, de todo lo que de todos los lugares donde uno tenía que ir para poder descubrir al final del juego
el gran misterio de todo este juego. En este paréntesis que nosotros encontramos aquí, el apóstol Pablo habla del misterio de Cristo. Ya hemos leído allí en el versículo 4. Y el apóstol Pablo hace un énfasis, así como les acabo de mencionar, de lo importante que era conocer cómo este juego se desenvolvía. El apóstol Pablo hace hincapié en la importancia de uno entender el conocimiento del misterio de Cristo. Y por esto es que él hace en cierta manera este paréntesis primero, como vemos que él enfatiza mucho, para que los efesios entendieran que esto que él les estaba comunicando a ellos no era algo que él se había inventado, no era algo que él simplemente había pensado, sino que como en repetidas ocasiones él menciona en el versículo 2 que me fue dada esta gracia, que me fue declarado, que me fue revelado. Es decir, él está haciendo un énfasis de que este conocimiento del misterio de Cristo que él tiene no fue algo que él se pensó o que él se imaginó, sino que tiene una autoridad que proviene de Dios, porque fue Dios por medio del Espíritu Santo que le reveló al apóstol Pablo el conocimiento de este misterio de Cristo. Y como les dije ya, en este versículo 4, el apóstol Pablo invita a los efesios y en cierta manera nos invita a nosotros también a lo que él ha escrito ya anteriormente, y debemos asumir que se está refiriendo a lo que encontrábamos allí al final del capítulo 2. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál es el conocimiento, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y tanto en esta noche como la próxima ocasión que vaya a predicar de esta serie de Efesios, vamos a estar viendo un mismo tema desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y es que tu entendimiento del despliegue de la gracia de Dios en los asuntos de los hombres te ayudará a apreciar y aceptar la grandeza de la sabiduría de Dios. Vuelvo a repetir, tu entendimiento del despliegue de la gracia de Dios, es decir, de cómo Dios va desbordando su gracia, esa misma gracia de la que hablábamos en el capítulo 1, y cómo Dios va dando esta gracia en los asuntos cotidianos, en nuestro diario vivir. Ese entendimiento de cómo Dios despliega su gracia nos va a ayudar a nosotros a sentarnos, a estar tranquilos y admirar, apreciar, aceptar que definitivamente Dios es más sabio que nosotros. Su plan es mejor que el nuestro. Sus propósitos son más elevados que cualquier propósito que nosotros podamos trazar en nuestra vida. Así que, tanto en esta noche como en la próxima ocasión, vamos a estar estudiando la revelación del misterio de Cristo y cómo, tanto para el apóstol Pablo, como para los efesios, como para nosotros hoy día, es sumamente importante que entendamos cómo Dios ha ido desplegando, cómo Dios ha ido mostrando su gracia en los asuntos de los hombres. En primer lugar, en esta noche yo quiero que consideremos que tu entendimiento del despliegue de la gracia de Dios te ayudará a atravesar las circunstancias de la vida en que tú te encuentres. Repito, número uno, en esta noche vamos a observar que en la medida que tú y yo entendemos cómo Dios a lo largo de la historia y aún todavía en el presente va dando su gracia, va mostrando su gracia, eso te va a ayudar a ti a atravesar las circunstancias de la vida en la que tú te encuentres. Mire conmigo el versículo 1. Allí el apóstol Pablo empieza diciendo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Y esta primera frase, por esta causa, se refiere a los versículos del 12 al 22 del capítulo 2,
que vamos a volver a tratar para hacer la conexión cuando lleguemos al versículo 14. Pero en esta noche quiero concentrarme en lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo, cómo él se da a conocer, cómo él se refiere de sí mismo para con los efesios. Él dice, por esta causa yo, Pablo, y note que él no dice aquí apóstol, como se introdujo en el capítulo 1, sino que en esta ocasión él está diciendo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo había sido arrestado con falsas acusaciones de que había llevado a un gentil a un área prohibida del templo. Creo que hice referencia a esto hace unas semanas atrás, de cómo en el templo había una sección que después de una barrera que había, solamente los judíos podían entrar a esa sección. Y en el libro de Hechos nosotros podemos ver esta falsa acusación que se hizo en contra del apóstol Pablo, donde lo acusaron a él de haber llevado a Trófimo a este lugar que estaba prohibido para los gentiles. Por estas falsas acusaciones, el apóstol Pablo tuvo que presentarse ante las autoridades judías, tuvo que presentarse ante 2 gobernadores romanos, tuvo que incluso presentarse ante el rey Agripa. Y fue tanta la presión que hubo sobre él que él tuvo que apelar ante el César. Y por esto entonces él fue trasladado hasta Roma. Sin embargo, aunque el apóstol Pablo fue arrestado por acusaciones judías, él no se consideraba un prisionero de los judíos. Aunque el apóstol Pablo estaba encarcelado en prisiones de romanos, él no se consideraba un prisionero de los romanos. Aunque él estaba de camino a ver al César y estaba esperando que el César lo pudiera recibir, él no se consideraba un prisionero del César, él no se consideraba un prisionero del imperio romano. De acuerdo a lo que vemos aquí, este versículo describe que el apóstol Pablo se consideraba un prisionero de Cristo Jesús. Y la idea es que todo lo que él hiciera, el apóstol Pablo, a donde quiera que él fuese, ya fuera la cárcel en Cesarea, ya fuera la cárcel de Roma, ya fuera delante de los judíos, ya fuera delante de los gobernantes romanos o aún del mismo César, lo que fuera que él hiciera y a donde fuera que él lo llevaran, todo estaba bajo el control exclusivo de Cristo Jesús. Pablo entendía que lo que él estaba atravesando era principalmente por causa de Cristo, y que aún él estaba en esa situación, aún él estaba encarcelado, el Señor Jesucristo estaba en control. Hermanos, imagínense por un momento que el apóstol Pablo se hubiese enfocado en estas falsas acusaciones que le hicieron los judíos. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que el apóstol Pablo fue enviado tanto a los gentiles como a los mismos judíos. Y él, en cada lugar donde él iba primero a las sinagogas para predicarles, para aclararles el evangelio de Cristo Jesús. Así que él había dedicado su vida luego de su conversión a llevar el evangelio, fuesen judíos, fuesen gentiles, fuesen romanos. Pero imagínense que él se hubiese enfocado, óyeme, mira, estos judíos, yo que abandoné mi carrera de fariseo, que también me estaba yendo, y ahora estoy dedicado como misionero a llevar el evangelio, y voy a las sinagogas en primer lugar, y con esto es que ellos me salen, con esto es que ellos me pagan, con estas falsas acusaciones que me han llevado a la cárcel. No, hombre, pero no vale la pena predicarle a estos judíos, no lo merecen. O imagínense que él hubiese pensado en el trato que tuvieron los romanos con él. Y una vez más, el apóstol Pablo también fue apóstol a los gentiles, fue enviado a predicarle a los gentiles, a los mismos romanos. Él tenía el deseo de ir a Roma y predicarle allí a los romanos. Sin embargo, los romanos lo meten en su cárcel,
Los romanos son los que lo maltratan, son los que le esposan sus manos, lo meten en un cepo allí donde él no puede moverse. Y a eso es que yo le voy a predicar. Imagínense si el apóstol Pablo se hubiese enfocado en el maltrato de los romanos para con él. Fácilmente él hubiese dicho, no vale la pena que yo le predique ni a los judíos, no vale la pena que yo le predique a los romanos. Mira cómo ellos me pagan a mí, el esfuerzo, el sacrificio que yo he hecho. Sin embargo, noten lo importante de la perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Él no estaba viendo lo que hacían y decían los judíos. Él no estaba viendo lo que hacían los romanos. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, él entendía que la situación, la circunstancia en la que él se encontraba, estaba bajo el señorío de Cristo Jesús. Y por eso él podía decir, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo estás tú viendo la circunstancia en la que tú te encuentras hoy día? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes? ¿Cómo estás viendo tú la enfermedad por la que estás atravesando? Que tienes que estarte haciendo análisis, que tienes que estar visitando doctor por aquí, doctor por allá. ¿Puedes tú decir que eres un enfermo de Cristo Jesús? Y que a donde sea que esa enfermedad te lleve, estás tú dando testimonio de Cristo Jesús, de que tú estás consciente de que en mi vida, en mi cuerpo, no son los doctores los señores de mi cuerpo, sino Cristo Jesús es el Señor de mi cuerpo. Y la situación por la que yo estoy atravesando, Dios, mi Señor, mi Salvador, está en control. Tú como hijo, como padre, como madre, y estás atravesando situaciones difíciles en tu casa, esas circunstancias, ¿cómo tú le estás viendo? ¿Le estás viendo como víctima de padres que no se han preocupado por ti? ¿Le estás viendo tú como víctima de una esposa, de un esposo que no se ha preocupado por ti? ¿O de hijos que se fueron de la casa y ya se han olvidado de ti? Tú como padre, como madre, como hijo, como tío, como hermano, como primo, debes ser un primo, un tío, una madre, un hijo, principalmente que reconozcas que donde tú te encuentras y la circunstancia por la que estás atravesando, Cristo Jesús está en control y te tiene ahí con el propósito de dar testimonio de la gracia de Dios. Así que miren, hermanos, la importancia de nosotros considerar, de nosotros tener la perspectiva correcta de las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Y una vez más, vamos a llegar en un momento al versículo 4, cuando nosotros entendemos el misterio de Cristo y de todo lo que Dios viene haciendo, entonces las cosas, las circunstancias en la que nosotros nos encontramos, nosotros la vamos a ver desde la perspectiva correcta. Pero una cosa más que quiero señalar aquí de este versículo 1 y de aún del mismo versículo 2. Note que el apóstol Pablo dice que él es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Por vosotros los gentiles. Pablo había sido encarcelado por proclamar el evangelio de Cristo y, como ya mencioné hace un momento, era por supuestamente haber llevado a Trófimo, que era un creyente de la ciudad de Éfeso, precisamente a quienes él les está escribiendo. Y él está diciendo, yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ese evangelio que rompía las barreras de razas, tradiciones, barreras sociales, que unía, que era capaz de reconciliar judíos y gentiles, y los presentaba como un solo cuerpo delante de Dios, trayendo reconciliación con Dios. Era un evangelio que a no todo el mundo le agradaba. Y el apóstol Pablo conocía, leemos en el libro de Hechos, en sus viajes misioneros, de la oposición tanto de judíos como de los mismos gentiles. Sin embargo, por causa
de los gentiles, por causa de estos hermanos, él entendía que debía proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Pablo estaba haciendo esto para que el evangelio glorioso de Cristo llegara a la mayor cantidad de personas. Una vez él entendía que su vida, la vida de él, está en las manos de Dios, Jesucristo es mi Señor, a lo que sea que me ocurra a mí, donde sea que me lleven, Cristo es mi Señor. Para él no era tan difícil ofrecer su vida para los otros, así como lo había hecho su Salvador, así como lo había hecho el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva entonces, miren el versículo 1, el versículo 2 dice: prisionero de Cristo Jesús por vosotros, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Noten el énfasis de que lo que Él es y lo que Él está haciendo es para ellos, es para los gentiles, es para que los demás puedan conocer a Cristo, es para que los demás puedan ser edificados en ese solo cuerpo y ser reconciliados con Dios. Y una vez más les pregunto entonces, mis hermanos, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra vida? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para agradarnos a nosotros mismos? Y esto es muy importante porque recuerden que esta carta, como veremos ya a partir del capítulo 4, esta carta está dirigida para la iglesia, para que nosotros como iglesia sepamos cómo debe funcionar la iglesia. Y estos primeros 3 capítulos, de manera especial el 2 y el 3, nos presentan a nosotros la zapata, el fundamento de esta unidad que como iglesia nosotros debemos presentar, debemos exhibir. Y la manera en que esta unidad se va a dar es que cuando nosotros entendemos cómo Dios va obrando a lo largo de la historia y va mostrando su gracia para con nosotros, su gracia para con la iglesia, y nosotros entendemos que Cristo Jesús es que está en control de nuestras circunstancias, y ya sea que yo esté enfermo, ya sea que yo sea prisionero, ya sea que yo esté pasando por cualquier circunstancia, Cristo está en control. Y en medio de esa circunstancia, lo que vemos aquí en el ejemplo del apóstol Pablo es porque él entiende lo que Dios está haciendo, él va a dar su vida por los demás. Sin embargo, tristemente, hermanos, nosotros hoy día venimos a la iglesia muchas veces para ver qué voy yo a recibir hoy, cuando la actitud, la mentalidad, la perspectiva debe ser qué puedo yo hacer por los demás. Cuando yo entiendo que el Señor, a pesar de que en mi casa estén enfermos, a pesar de que en mi casa haya problemas económicos, a pesar de que haya tensión en mi casa, a pesar de la circunstancia en la que yo me encuentro, el Señor espera que una vez yo entiendo cómo Él va derramando su gracia sobre nosotros y va realizando su plan, yo debo entender que, óyeme, el Señor me va a dar su gracia, el Señor me va a sostener, el Señor Jesucristo, que está en control de mi situación, me va a ayudar a mí a que cuando yo me reúna con mis hermanos, no estar enfocado, que déjame ver cómo los demás van a ñoñarme a mí, cómo los demás van a servirme a mí, sino cómo yo puedo darme por los demás. Este es el fundamento, mis hermanos, de cómo una iglesia debe funcionar, de cómo una iglesia se va a sostener. Y es porque nosotros entendemos o estamos buscando de la gracia de Dios para entender precisamente la obra que Él viene haciendo a lo largo de la historia, pero todavía hoy día es un misterio que por la gracia de Dios nosotros podemos conocer. Tal vez no lo haríamos de la manera que nosotros pensamos. Tal vez si yo lo hubiese pensado, óyeme, yo no vengo a esta iglesia, pero el Señor nos ha traído aquí. El Señor está en control de nuestras circunstancias, y el Señor espera que en las circunstancias que nos encontremos, nosotros estemos dispuestos a servir a los demás. Número 2, tu entendimiento del despliegue de la gracia de Dios te ayudará a aceptar
el tiempo de Dios para cada cosa en tu vida, cada anhelo de tu corazón. Cuando tú entiendes cómo Dios va manifestando su gracia y va desarrollando su plan en la iglesia, en mi vida, entonces en ese momento, o más bien ese entendimiento me va a ayudar a mí a aceptar el tiempo de Dios para cada cosa de la vida. Note que en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa palabra administración es la misma palabra que en el versículo 9 nosotros encontramos dispensación. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. De una manera simple nosotros podemos entender esta palabra administración o dispensación precisamente como se describe aquí en el versículo 2. Es administrar, es yo tengo varias cosas, y esto generalmente era una función de un administrador, de un mayordomo en una casa. La palabra literalmente en griego es economía, y la idea es cómo yo voy a utilizar los recursos que están a mi disposición, que el dueño de la casa, que el dueño de este negocio me ha dado a mí para yo administrarlos. Y la idea es que en este versículo 2, el apóstol Pablo está diciendo: miren, el Señor me ha dado a mí esta responsabilidad. En este tiempo el Señor me ha dado a mí esta responsabilidad de administrar la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Y a qué Él se refiere con esta gracia de Dios? ¿Cómo es que Él administra? ¿Cómo es que Él imparte esta gracia de Dios? Bueno, el versículo 3 y 4 nos ayudan a comprender un poco a entender a qué es que se refiere el apóstol Pablo. Dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Es decir, que esta administración de la gracia de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios escogió al apóstol Pablo para que por medio del apóstol Pablo nosotros hoy día pudiésemos entender, pudiésemos comprender este misterio. Y el versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio de Cristo, una vez más, hace referencia a esto. Versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo: miren, el Señor me ha dado a mí el privilegio, me ha dado a mí, como más adelante él se refiere, la gracia de yo poder administrar, de yo poder enseñarles a ustedes sobre el misterio. Creo que en algunas ocasiones hemos hablado de esto del misterio, y en la palabra de Dios, cuando se habla de manera especial en el Nuevo Testamento, cuando se habla del misterio, no se habla necesariamente de cosas mágicas o de cosas ocultas, sino de una verdad que hasta ese momento no había sido revelada. Y podríamos ir aún más allá, porque no es solo que no había sido revelada, porque como vamos a ver en un momento, desde el Antiguo Testamento se viene hablando de este misterio, se viene hablando de inmediato vamos a ver a qué misterio que se refiere. El versículo 6 claramente lo dice allí. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la revelación que el apóstol Pablo está dando y que el Señor de manera especial utilizó al apóstol Pablo para dar a conocer este misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? En otras palabras, el versículo 6 podríamos decir que es un resumen de todo lo que ya nosotros hemos estudiado en el capítulo 2, del versículo 12 hasta el versículo 22.
¿Cuál es este misterio? Bueno, que la salvación no es ya exclusiva, y aunque nunca lo fue, para el pueblo de Israel. Dice en el versículo 6 que ahora los gentiles son coherederos. Versículo 6 dice también que literalmente son comiembros o copartícipes del mismo cuerpo. Y es la idea de la unidad que hay. Y dice copartícipes también de la promesa en Cristo Jesús. Entonces, este misterio tiene que ver con esta unidad que hay, de que ya no hay barrera, de que ya no hay raza, de que ya no hay tribu, de que ya no hay naciones distintas, sino que ahora en Cristo Jesús todos se presentan delante de Dios como un solo pueblo. Y esto es posible por medio de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, como dice al final del versículo 6. Pero el punto es el siguiente: el apóstol Pablo está hablando de que a él le fue dada esta administración, a él le fue dada esta gracia de poder revelar esta verdad. Les digo que esto tiene que ver con el entendimiento de esta verdad, porque ya desde Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor le había dicho a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así mismo podemos encontrar en el libro de los Salmos, en el profeta Isaías, pasajes que nos hablan de que la salvación también estaba disponible para los gentiles. Sin embargo, es cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, y de manera especial con el apóstol Pablo, que esta verdad es enseñada de una manera clara. Para los judíos, y para que tal vez podamos entender un poquito, esta unión era como que ya no había esa regla para los leprosos de que si se encontraba un leproso tenía que ser sacado de la ciudad. Para los judíos, el que los gentiles ahora fueran coherederos, fueran comiembros del cuerpo de Cristo, fueran copartícipes de la promesa de Cristo, era como juntar a los leprosos con ellos. Y todo esto, esta unión es posible por medio de la obra de Cristo. Sin embargo, ¿de qué manera entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de cómo el entendimiento del despliegue de la gracia de Dios? ¿Cómo el despliegue de la gracia de Dios? Bueno, porque ahora esta salvación está claramente abierta para todos por medio de Cristo Jesús. Ya no hay leyes que los dividen, ya no hay barreras físicas que los dividen, sino que todos por medio de Cristo Jesús pueden ser acercados a Dios, pueden ser reconciliados con Dios. A Él fue dada esta administración de la gracia de Dios para con los gentiles. Sin embargo, note la diferencia con los profetas. Si usted va conmigo a Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Note cuál era la actitud de los profetas que hablaban de estas cosas y no podían entender lo que significaban. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia destinada a vosotros. ¿A quién? A los gentiles. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que los profetas del Antiguo Testamento estaban indagando, estaban estudiando, meditaban en estas cosas que ellos escribían. Sin embargo, termina diciendo ahí en el versículo 12 que no era para ellos mismos, sino para nosotros.
Pero leímos al principio en el libro de Hebreos, y vaya conmigo otra vez, Hebreos capítulo 11, el hermano Nelson leyó varios versículos que también nos hablan a nosotros de la importancia de entender el despliegue de la gracia de Dios para aceptar el tiempo de Dios para cada cosa en nuestra vida. Los profetas, por más que indagaron, ellos no pudieron comprender la totalidad de su mensaje. El Señor decidió darle esa bendición, esa gracia al apóstol Pablo para beneficio de los efesios, para beneficio de nosotros. Asimismo encontramos en este libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 13, note lo que se dice aquí de estos individuos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 39, y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ustedes entienden lo que está pasando aquí? El Señor no les concedió esa esperanza que ellos tenían, eso que ellos estaban anhelando en ese tiempo, para que nosotros hoy día, por medio del sacrificio de Cristo, también fuésemos beneficiados. Pero el punto es el siguiente: estas personas, por fe, sin haber recibido, sin haberlo tenido en sus manos, siguieron adelante creyendo en Dios. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos no sabían las circunstancias en las que se encontraban, por qué estaban allí. Ellos no entendían el tiempo. Ellos pensaban de que, óyeme, yo quiero disfrutar de estas bendiciones ahora. Asimismo, mis hermanos, nosotros debemos reconocer la sabiduría de Dios. Reconocer que la manera en que Dios manifiesta su gracia para con nosotros aún hoy día debe motivarnos a nosotros seguir adelante, aún yo no esté humanamente hablando conforme con que, óyeme, yo esperaba que esto iba a pasar ahora. No sé cuánto de ustedes le ha pasado que se han trazado alguna meta, se han trazado, están en algún proyecto y no se les ha dado como ustedes pensaban, o no se les ha dado en el tiempo que ustedes pensaban, como ustedes pensaban que iba a pasar. Y el punto es que en medio de esa situación, en medio tal vez de esa inconformidad humana, nosotros tenemos que mirar arriba y reconocer cómo Dios va manifestando su gracia en medio nuestro, para de esa forma nosotros aceptar el tiempo de Dios como mejor. Abraham, Moisés, Isaías, esos profetas anhelaban, esperaban. Sin embargo, el Señor vino a dar ese entendimiento más completo, fue al apóstol Pablo. A pesar de que en Génesis 12 le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es Pablo, 2061 años después, que viene a explicarnos más claramente en qué consiste esa promesa que Dios le había dado a Abraham. El tiempo del Señor es muy distinto al de Abraham, es muy distinto al del apóstol Pablo, es muy distinto a nuestro tiempo. A veces por la mañana, cuando yo salgo para acá, para la oficina, yo escucho un programa donde en una hora determinada ellos tienen un contacto con una persona que está en un helicóptero.
y esa persona dice, mira, en este momento la avenida Churchill o la Lincoln o la Kennedy está congestionada, les recomendamos que no se metan por ahí, sino que vayan por aquí. Esa gente que está en el helicóptero tiene una mejor visión de cómo están las cosas aquí en la tierra. Y por lo tanto, entonces, es más sabio para nosotros, en vez de nosotros pensar, oye, mi calle parece que está vacía, déjame meterme por aquí, es mejor yo escuchar la orientación que estas personas dan. Y cuando nosotros consideramos la providencia de nuestro Dios, esa palabra providencia literalmente significa la previsión, el hecho de que Dios conoce todo lo que va a pasar, conoce todo lo que está pasando, Él tiene todos los detalles. Nosotros no contamos con todos los detalles, pero Dios no se queda simplemente con el hecho de que Él conoce, de que Él prevé lo que va a pasar, así como ese helicóptero. Esa persona del helicóptero puede ver más allá de lo que nosotros estamos viendo, pero nuestro Dios no solamente se queda viendo y nos va diciendo, mira, no te metas por ahí. No, nuestro Dios es capaz no solamente de decir lo que va a pasar, sino de organizar todo lo que va a pasar. Y una vez más, cuando nosotros conocemos la grandeza de Dios, la gracia de Dios y cómo Dios va obrando en medio de nosotros, y conocemos la providencia de nuestro Dios, que una vez más no es solamente que Él ve más allá que nosotros, sino que Él va organizando todas las cosas. ¿Qué le dijo José a sus hermanos cuando ellos estaban preocupados? Óyeme, cuidado si ahora José nos va a hacer daño a nosotros. ¿Qué le dijo José? No, mire, ustedes tenían pensado mal para mí, pero Dios utilizó todo esto para salvación de un gran pueblo. Y miren, hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que considerar y confiar, y una vez más sentarnos, apreciar la sabiduría de Dios y de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y saber conocer que cuando es el tiempo de Dios, ese es el tiempo de Dios. Cuando no es el tiempo de Dios y yo me estoy tal vez quejando con que yo quiero que sea ahora, yo debo echar para atrás y en vez de estar inconforme, reconocer, no, Dios es más sabio que yo. Dios tiene un mejor plan para conmigo. Pero por último, en esta noche quisiera que consideráramos que tu entendimiento del despliegue de la gracia de Dios te ayudará a ti también a abrazar el rol que Dios te ha dado. Te ayudará a ti a abrazar el rol, la función, tu lugar en esta vida. Mire conmigo el versículo, volviendo a Efesios, el versículo 7. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo, él no se puso a él mismo, como ya hemos dicho, él no se puso a sí mismo a proclamar esta verdad, a dar a conocer este misterio que Dios le había revelado a él, que Dios le había dado esa administración del misterio de Cristo. No, él dice aquí, del cual, hablando, refiriéndose al Evangelio del versículo 6, del cual yo fui hecho ministro. Esa palabra ministro es siervo. Y es la idea de que el apóstol Pablo, él no se hacía una gran pretensión de que él era un apóstol, de que él era aquello, de que él era el otro. No, yo soy un siervo del Evangelio de Cristo. Para eso es que yo estoy aquí en esta tierra, para promocionar el nombre de mi Señor y de mi Salvador. El propósito de mi vida es que donde sea que Dios me haya puesto, yo voy a proclamar, yo voy a ser un siervo, un ministro del Evangelio de Cristo. Y mi hermano, usted no tiene que ser apóstol, usted no tiene que ser predicador, usted no tiene que ser maestro de escuela dominical, usted no tiene que ser un profeta, usted no tiene que ser Abraham, usted no tiene que ser Pablo, usted simplemente tiene que entender que donde sea que el Señor le ha puesto a usted,
Tanto tú como yo, lo que somos es siervos del Evangelio de Cristo. Siervos del Evangelio de Cristo. Y vamos a poder abrazar ese rol, vamos a poder abrazar esa función, porque entendemos que no hay nada más glorioso en este mundo que proclamar la reconciliación con Dios, que es posible por medio de Cristo. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Una vez más, Él es siervo de este evangelio, no porque Él se lo merece, no porque Él se lo ha ganado, no porque Él lo ha buscado, sino por la gracia de Dios que me ha sido dada. Y noten cómo Él lleva a cabo su función, su rol como siervo del evangelio. Dice allí, que me ha sido dado según la operación de su poder. Esta misma frase, la operación de su poder, la energía, lo que activa el poder de Dios, es la misma frase que encontrábamos al final del capítulo 1. Ustedes recuerdan esa sección donde el apóstol Pablo, estando preso, su oración no era para que el Señor lo librara de la cárcel, sino que su oración era para que el Señor le diera entendimiento a los hermanos, le diera entendimiento a los efesios. Número 1, si ustedes recuerdan allí, de cuál era el llamado que ellos tenían en Cristo, las riquezas de la herencia, pero por último allí también, en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y aquí encontramos la frase una vez más, según la operación de su fuerza. Esa misma operación, esa misma energía que el versículo 20 nos dice, que operó en Cristo para resucitarle de los muertos, esa misma energía es la que nos va a activar a nosotros para que en el poder de Dios nosotros cumplamos con nuestra función aquí en la tierra, aquí en nuestra iglesia bautista cristiana. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha colocado aquí como siervos del Evangelio. Y lo que sea que vayamos a hacer, ya sea, como hablaba ahorita, ya sea que yo esté enfermo, ya sea que yo tenga problemas en mi casa, ya sea que yo tenga problemas en mi trabajo, cual sea la circunstancia en la que yo me encuentre, yo debo verme como un siervo del Evangelio de Cristo. Y usted va a decir, óyame, pero es que la circunstancia por la que yo estoy atravesando es complicada, es difícil. Y sí, es verdad que pasamos por situaciones muy difíciles. Sin embargo, el apóstol Pablo puede aceptar la circunstancia por la que él se encuentra y a pesar de esa circunstancia pensar en los demás, no porque en sí mismo él tiene fuerza, sino porque, como él dice aquí en el versículo 7, él va a cumplir con su rol de ser siervo del Evangelio de Cristo por la energía, por esa activación que hay del poder de Dios en nuestra vida, esa operación del poder de Dios en nuestra vida. Y mis hermanos, a nosotros considerar cómo Dios a lo largo de la historia y cómo Dios en nuestra historia presente, en mi vida de manera particular, en mi iglesia donde el Señor me ha colocado, a nosotros considerar cómo Dios va derramando su gracia sobre nosotros, nosotros podemos sentarnos y apreciar la sabiduría de Dios, porque como veremos en la siguiente sección, en el versículo 10, el propósito de todo esto, el propósito por el cual el apóstol Pablo fue escogido por Dios para dar a conocer el misterio de Cristo, es para que, de acuerdo al versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Eso somos nosotros, por medio de la iglesia. ¿Y cómo esta iglesia va a hacer eso? Bueno, cuando nosotros
estamos conscientes de la manera en que Dios va desplegando su gracia, que tiene que ver precisamente con ese misterio de Cristo. Y cómo nosotros entonces de esa manera, no importa la circunstancia en la que estamos buscando darle la honra y la gloria a Dios. Cómo nosotros, a pesar de que tengamos en mente algún proyecto, nosotros consideramos que el tiempo de Dios es el mejor y que la función que Dios tiene para mí en mi casa, en mi iglesia, esa es la función que yo voy a hacer, de ser un siervo del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para honra y gloria de Dios, para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer. Y esto nos recuerda lo que vimos en 3 ocasiones en el capítulo 1, y es que todo lo que nosotros somos por medio de Cristo, todo lo que nosotros podemos hacer por medio de Cristo, es para alabanza de la gloria de su gracia. Apreciemos, mis hermanos, enfoquémonos en entender cómo Dios va manifestando su gracia en nosotros, para que de esa manera, por medio de nosotros, por medio de nuestra iglesia, nuestro Dios pueda ser alabado. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado a conocer el misterio del cual el apóstol Pablo habla aquí. Este misterio de cómo este maravilloso evangelio de Cristo Jesús, que proclama su obra de reconciliación, apunta, Señor, a tu gloria, apunta, Señor, a tu sabiduría. No es nuestra sabiduría, no son nuestras obras, sino, Señor, es tu sabiduría, es tu gracia obrando en pecadores como nosotros. Por lo tanto, Señor, como individuos, como iglesia, permite que podamos considerar esta verdad, que podamos comprender este misterio y cómo esto, Señor, nos va a ayudar a nosotros a llevar más gloria a tu nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.